La pluma es el alma de la literatura, el arte de la palabra. Hola tú, navegante de libros, seas bienvenido a mi programa El barco de los libros mágicos, en donde hoy te hablaré sobre Culpa Mía, un libro en donde tus emociones más exóticas saldrán a flote y surgirán a superficie los sentimientos de un amor travieso y prohibido. Yo soy Geraldine Salomé, tu capitán para esta embarcación, encantada de tenerte como tripulante. Quiero comenzar hablándote sobre el autor. Nuestra querida autora, quien imaginó los personajes y los hizo reales en nuestra mente, tiene por nombre Mercedes Ron López, una simpática joven que nació en Buenos Aires, Argentina, y ha dado fama a sus libros gracias a la plataforma de Wattpad y su trilogía Culpables, que alcanzó la popularidad con más de 100.000 ejemplares vendidos a nivel mundial. El libro narra sobre una joven cuya vida es completamente normal, cuando de repente su madre Rafaela decide casarse con un abogado multimillonario, el señor William Lister. Sin duda algo que no le pasa a cualquiera, pues esto le ha sucedido a Noah Morgan, cuyo promedio es 17 años, estudiante, y quien su madre planea viajar a Hollywood para vivir en la enorme mansión de su esposo. La adolescente pues muestra una actitud negativa, completamente en desacuerdo. Se vio obligada a aceptar la propuesta de su madre, pues siempre habían sido ella y su hija, y ahora debe viajar kilómetros desde Canadá, dejar a sus amigos, a su novio, a su instituto y a su vida normal para cumplir el sueño de su madre, sin saber que esta decisión será la llave para abrir la puerta a un nuevo mundo, donde el corazón será el guía de esta romántica novela exótica. Noah conocerá en Hollywood a su hermanastro, Nicholas Lister, un joven de 22 años con quien iniciarán una relación de odio. Los dos se harán la vida imposible, puesto que no se soportan y lo único que comparten en común es el desprecio el uno por el otro, o al menos eso creían. Nicholas es el típico chico que puede tener a cualquier mujer a sus pies, con tan solo una mirada, pero su emoción comienza cuando su hermanastra presenta rebeldía contra él, llevando todos estos juegos de bromas pesadas a tal punto de sentir atracción el uno por el otro, una relación prohibida, un juego que se les escapa de las manos. Los dos tienen pasados muy oscuros, que no esperan ser revelados ni revelar a nadie, pero estos están más cerca de su presente y atacar sin que ninguno de los dos se dé cuenta. Nicholas lleva una doble vida, hijo obediente de papi y ser el jefe de una banda de mafiosos que realizan carreras de autos ilegales en la noche. A lo que Noah, lo único que oculta es la vida que llevó con su padre, una vida con recuerdos muy dolorosos y oscuros que la marcaron desde muy pequeña. Es en donde los celos, los romances, los sentimientos y las mariposas se hacen presentes en Noah y Nicholas, quienes tienen que pasar por muchas ataduras para estar seguros de lo que sienten y ser capaces de ser felices el uno con el otro. Algunas páginas del libro relatan los enfrentamientos que tuvo Noah contra Nick. Uno de ellos nos cuenta cómo Noah es amante de las carreras de autos, un secreto que también guardaba en ella. Nick cree que Noah, su hermanastra menor, no tiene suficiente temperamento para soportar la adrenalina de las carreras. Un gran error, querido Nicholas. La protagonista demuestra talento puro al tomar la decisión de competir contra el enemigo de su hermanastro, Ronnie, quien a su vez incita a una carrera contra él. La respuesta es clara, ambos ceden y toman sus respectivos autos. En la penumbra de la noche, la arena fría y los espectadores observando, suenan los chillidos de dos autos que con furia arrancan de la línea de inicio. Noah tiene la carretera en sus manos, sus pies hacen las maniobras necesarias para tomar las curvas y su mente no hace nada más que disfrutar de aquella carrera. Sin pensarlo, había llegado ya a la línea de meta, se había sentido totalmente viva. Aquella promesa que juró nunca romper se había acabado el momento en que se bajó de ese Ferrari, arrebasando por completo a Ronnie.
quien llegó algunos largos segundos después. Es entonces donde todo se vuelve oscuro para Noah. Su contrincante no lo ha tomado muy bien. Que una mujer le ganase la carrera que creía tener en sus manos había sido humillante, por lo que recurre a la carta bajo la mesa. La carrera era de esas que son ilegales, por lo que no existen reglas. Ronnie llama a Nick, quien lo único que hizo fue mirar con furia a Noah. Ella no entendía nada, había ganado y eso era lo único que importaba. Entonces, ¿por qué la gente la miraba y decía groserías sobre ella? Se armó la grande. Lo único que podía correr era el líder de los dos bandos. Noah no era nadie en ese punto, a lo que Ronnie afirmó que la carrera la había ganado él. Nick tuvo que ceder puesto a su enemigo. Había mostrado el rifle que tenía entre sus pantalones. Le dolió en el alma, pero Nick le dio las llaves de su Ferrari a Ronnie, no sin antes darle un buen golpe en la cara dejándolo manchado de sangre. Los disparos comenzaron a sonar. Nick tomó a Noah y corrió hacia su otra camioneta y salieron huyendo de aquel lugar sombrío. Noah tenía temperamento para todo, menos para cosas ilegales, peligrosas y sangrientas, por lo que salir de ahí con vida había sido total suerte. Noah, al estar junto a Nick en el auto, decide pedirle disculpas por haber cometido aquel error de hacerle perder su Ferrari. Nick no responde. Lo único que quería era llegar a casa y olvidar todo lo que esa chica en tan poco tiempo había conseguido. Aparcaron en la enorme mansión y ninguno de los dos movió palabra. Nick había dejado que una chica tomara partido sobre él, y eso no le gustaba en absoluto, y mucho menos una joven como Noah, que era diferente a todas las chicas que había conocido en su vida. Tuvo miedo al ver cómo Ronnie miraba a Noah después de la carrera. Estaba seguro que ese miedo podía ponerlo de cabeza a Nick, pero ya era demasiado tarde. Esa chica se había metido en él tanto como él en ella. Continuaron con su relación de hermanastros que no se soportaban, hasta que una cosa llevó a la otra, pero no te contaré las cosas que sucedieron. Lo vas a descubrir tú cuando te sumerjas en este libro lleno de extravagantes emociones. Lo que sí te diré, mi querido tripulante, es que Nick termina comprendiendo que cada día que pasa Noah tras la segunda puerta a la derecha de su casa, lo enamora cada vez más. Él ve en ella lo que nunca había visto en cualquier otra chica, hermosa y tímida a su manera, despreocupada por ese cabello rubio ondulado y por no querer caerle bien a todo el mundo. Noah, al igual que Nick, comprende que aquellos ojos azules pueden volverle más loca de lo normal, que su manera de mirarla la derrite y que Nick es tan sexy que podría caerse a sus pies, por lo que los dos toman decisiones que los llevarán a romper con el muro que habían creado cada uno para protegerse. Noah quería proteger su corazón, estaba tan lastimado. Algunas hojas antes nos relatan sobre cómo el exnovio de Dan la engaña con su mejor amiga en Canadá, por lo que ella no quiere volver a cometer la misma historia con nadie. Por su lado, Nick tiene miedo. Vuelve a tener miedo. Miedo de que la mujer que lo ame lo abandone como lo había hecho su madre cuando él apenas tenía 12 años, para irse con otro hombre y dejarlo solo con su padre. Un padre que cumplía su rol a base de regalos y dinero para poder cubrir el vacío que había dejado su madre. Ese era el Nick que nadie conocía. El Nick que había sufrido la pérdida de su madre sin tener culpa alguna y que creía que todas las mujeres eran igual a ella. Hasta que llegó Noah, la joven chica que lo cambió todo. Su romance comienza a volverse más fuerte cuando Nick lleva a Noah y a sus amigos a un viaje en las Bahamas, todo pagado por su cumpleaños número 22. Pero sucede algo que hizo que todo se fuera por la borda. Nick era incapaz de controlar sus celos cuando otro hombre miraba a Noah, hasta que terminó dándose de golpes con un chico que había besado a Noah sin su consentimiento. Es ahí donde Noah puede ver la furia con la que Nick pegaba a aquel chico, hasta que salió disparada de aquel lugar. Nick le producía muchas mariposas, pero también le produjo miedo al ver lo que hacía, las peleas que tenía y a las que siempre salía ganando mientras dejaba
a su contrincante moribundo. Nick era todo lo que Noah había estado escapando toda su vida. Luego de aquello, ninguno de los dos compartió palabra hasta llegar a su mansión. Nick debía volver a ganarse el perdón de Noah y demostrarle que era capaz de cambiar, por lo que desde entonces se propuso a cuidar de ella. Los papeles se invirtieron. Ahora era Noah quien salía a fiestas y tomaba alcohol hasta morir, mientras Nick le esperaba en su cuarto preocupado por ella. Así pasaron varios días hasta que Noah logró perdonar a Nick, gracias a que él la salvó de su más grande pesadilla, la oscuridad. Noah tenía un profundo terror a la oscuridad. Había asistido a una fiesta en su nuevo instituto y le habían jugado una broma: meterla en un armario oscuro, sin ninguna mancha de luz. Nick, al enterarse, salió disparado hacia la fiesta y sacó a Noah de ahí tomándola en brazos y llevándola fuera de ahí. La calmó y la abrazó, tanto que su calor bastó para que ella pudiera volver otra vez a la realidad y caer en cuenta que quien la abrazaba con fuerza y le decía que ya todo había pasado era Nick. La relación de Nick y Noah pasó a ser la de novios que no pueden dejar que sus padres, que vivían en la misma casa, se enterasen. Algo un poco infantil, hasta que todo color de rosa se transformó en un horrible negro. El pasado de Noah comenzaba a brotar de nuevo. Cuando Noah era muy pequeño, su padre le había enseñado todo lo que ella sabía de las carreras. Él era un corredor de NASCAR, hasta que un día tuvo un terrible accidente, y eso le impidió volver a correr. Aquel hombre se volvió completamente loco, que llegaba siempre a casa muy ebrio y maltrataba a su mujer, en ese entonces Rafaela, a quien pegaba tantas veces quisiera, mientras Noah escuchaba todos los gritos desde su habitación. Lograron meter a su padre en la cárcel y Rafaela y Noah podrían vivir en paz. Las dos habrían sufrido tanto, pero todo se calmó hasta que aparecieron William y Nicholas Lester. Y ahora, descubierta la verdad, se enteran que el padre de Noah está libre y ha salido de la cárcel y va a atacar a Rafaela y a Noah. Quien sufre todo esto es Noah. Su padre la secuestra y pide un rescate de $1 millón. Ya sabrán cómo se puso Nick. Él daba toda su vida completa con tal de que Noah esté bien. Llamaron a todos los agentes de secuestro y comenzaron el rescate. Habrían logrado localizar a Noah gracias al chip que había puesto Nick en el Ferrari que tenía Ronnie. Él también había participado en el secuestro. Lograron encontrarlos y Noah fue salvada por Nick. Corrió a los brazos de él después de haber estado agotada mental y físicamente por su padre y Ronnie. Ella había estado en la oscuridad. Su padre le había vuelto a pegar. Todo estuvo bien cuando Noah encontró los ojos de Nick y los cerró hasta caerse en un sueño profundo. Había despertado en la camilla de un hospital. Noah había tenido una recaída psicológica. Estaba muy traumada y cansada desde que se desmayó, pero la calma había llegado. Se había enterado que su padre había muerto después de que una bala le lanzaran los policías para salvar la vida de Noah, y que esa bala había atravesado el corazón de él y había muerto. Todo se había acabado. El epílogo hace énfasis en que Nick compró un hermoso apartamento y por fin tendrían privacidad Noah y él para ser la pareja que ambos querían. Al darse un pequeño tour por todo el lujoso departamento, terminan acostados en la cama. Noah dormía plácidamente sobre Nick. Las luces estaban apagadas y ella ya no sentía miedo. Ese miedo se había ido y había sido culpa de Nick que ella olvidara aquellas pesadillas. Al principio pensé que culpa mía era un cliché típico, y aunque en realidad sí lo es una trama muy bien estructurada y con una historia un poco adictiva. Solo me queda decirte que gracias por escuchar hasta este punto. Eres un excelente marino. Te espero en la próxima embarcación para envolvernos en un nuevo libro. Regresa pronto, mi querido tripulante.